solamente déjenme ahorita para guardar la sesión, ya está ahorita. Les voy a compartir mi pantalla, me voy a desconectar un poco de mi cámara y para que nos alcance a poder ver, para mostrarles la presentación que es sobre el foro, ¿verdad? Aquí la logran apreciar. Sí, ¿verdad? ¿La logran ver? Sí, abogado. Ok, bueno. Vamos a ir paso a paso para ir explicando cada una de las diapositivas. Ok. Bueno, miremos ahorita qué es el tema o qué es la informática jurídica. La informática jurídica. Bueno, primero les ruego que traten de desconectar sus micrófonos, estimados. Ok, hoy sí. La informática jurídica, miren, el tema en cuestión de Micrófono, este gente. foro es precisamente diferenciar la informática jurídica del derecho informático, Vete para abajo, Alessandro, a jugar. porque son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, aunque parece que fueran sinónimas, en realidad son dos cosas que, si bien es cierto, trabajan dentro del derecho, son cosas diferentes. Y ya les voy a explicar por qué. Veamos qué es la informática jurídica. Dice aquí, es una ciencia que estudia la utilización de los aparatos o elementos físicos electrónicos. Vean aquí el tema principal, dice, ciencia que estudia la utilización de aparatos o elementos físicos electrónicos, No ha encendido el micrófono. Y eso, como la gritando. computadora en el derecho. Ok, si nosotros viniéramos y identificáramos qué sería la informática, más de alguno de ustedes creo que en algún momento que les han dejado alguna tarea, por ejemplo, algunos docentes, y hasta su servidor, les han pedido que ustedes consulten bibliografía, ¿sí o no? Pero cuando uno consulta esa bibliografía y utiliza precisamente esos aparatos o esos elementos físicos electrónicos como ser la computadora, entonces a eso le llamamos informática jurídica. Es decir, que si buscáramos un sinónimo de lo que es la informática jurídica, sería algo así como herramientas, ¿ok? Serían herramientas que podemos nosotros, a través de los elementos tangibles, físicos, electrónicos, utilizarlos para lo que es el estudio del derecho. En otras palabras, ¿qué hacemos? Bueno, vaya, ¿qué sería un ejemplo de informática jurídica? Cuando yo vengo y, por ejemplo, ingreso a la página web de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, y vengo yo y quiero descargar las últimas reformas sobre estos decretos PCM, vaya. Si ustedes se han fijado, generalmente, cuando se va a hacer la publicación de un decreto, hay ciertos sitios en los cuales se pone a disposición la información. Algunos se pasan vía de estos elementos. Casi siempre los obtenemos de manera de aplicaciones. Vaya, por ejemplo en WhatsApp, recuerden que WhatsApp es una aplicación que permite el envío de documentos, por ejemplo en PDF. Ya está en documentos Word, en Microsoft Word. Entonces, cuando hacemos eso y hacemos uso de esos aplicativos, ingresamos a un servidor de una empresa o de una institución estatal y descargamos esa información, entonces lo que aplicamos ahí es la informática jurídica. ¿Ok? En otras palabras, aquí lo que hacemos uso es de un instrumento a raíz de lo que es la informática.
¿Me entienden? En otras palabras, lo que usamos es las TICs, que son las tecnologías de la información computacional aplicadas a una disciplina que en este caso es las ciencias jurídicas. Entonces, si quisiéramos definir propiamente eso, eso es informática jurídica, como para que ustedes enmarquen qué es la informática jurídica. Ok, veamos la siguiente diapositiva. Permítame que... Oh, no, no. Ok, ¿qué es el derecho informático o derecho a la informática? Ahora, aquí cambiamos ya un poquito de panorama, ¿ok? Aquí ya como que borrón y cuenta nueva en cuanto a lo que es la informática jurídica. Aquí cambiamos el término. Si se fijan, allá el término que empieza es informática y el siguiente término es derecho. Aquí es al revés. Aquí es derecho informático, ¿verdad? O derecho a la informática. ¿Qué es? La otra cara de la moneda. Encontramos por un lado a la informática jurídica y por otro, entre las disciplinas, encontramos el derecho informático. Ojo, aquí ya no se dedica al estudio de los aparatos informáticos como ayuda al derecho, sino que se constituye como un conjunto de normas. Ojo, eso es importante. ¿Ven la diferencia ahí? Ahí es, por decir así, una diferencia principal entre lo que es la informática jurídica y el derecho informático. ¿Por qué? Porque en la informática jurídica la principal característica es que allá usamos esos medios de las tecnologías de la información aplicadas al derecho. ¿Ok? Pero aquí ya no. Aquí es propiamente una norma. En otras palabras, ¿qué es el derecho informático? Es un conjunto de normas, procesos, aplicaciones, pero relaciones jurídicas que surgen como consecuencia, salud, de la aplicación y desarrollo de la informática. Ajá, veámoslo a manera de ejemplo para que ustedes me entiendan, porque ojo, allá dice que son elementos, herramientas que son aplicadas por medio de la informática. No, aquí son normas. Si ustedes sí se fijan, actualmente, debido al problema que estamos pasando, han desempolvado una serie de normativas que son derecho informático. Una de esas normas es la firma electrónica. El derecho informático es conjunto de normas, procesos, relaciones jurídicas que surgen entre la relación o consecuencia del desarrollo de la informática. No, en otras palabras, aquí es cuando el derecho ya constituye una norma. Recuerden que el derecho es un conjunto de normas que regulan un comportamiento. Bueno, el derecho informático entonces es un conjunto de normas aplicadas a la informática. Entonces, la firma electrónica es derecho informático. La contratación electrónica es derecho informático. ¿Me entienden? Entonces, vaya, el teletrabajo, por ejemplo, cuando hablamos de relaciones laborales a partir de aplicaciones informáticas. Si ustedes sí se fijan, ya en el presente y para el futuro próximo, las cosas aquí en el país y a nivel mundial van a cambiar. ¿Y por qué van a cambiar? Entonces, ¿qué tiene que hacer? En este caso, por decir así, ya el Congreso Nacional, ir preveyendo todos los cambios que se están generando actualmente en cuanto a la relación de la aplicación de la informática. ¿Por qué? Porque si ustedes sí se fijan, ahorita el medio que es el principal medio de comunicación es la informática.
o los medios de información o las TICs, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica eso? Que se va a tener que crear varias normas en donde se va a aplicar el derecho, ¿ok? Entonces, esto ya constituye derecho informático, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya el derecho se aplica a la informática. Y por eso aquí ya vemos una diferencia con lo que es la informática jurídica, que allá en la informática es una herramienta y aquí en el derecho es una norma jurídica dentro de la informática. Entonces, esa es la diferencia, perdón, la diferencia principal entre el derecho informático y la informática jurídica. Tenemos la siguiente. Enfoque de la relación. Si se toma como enfoque el aspecto netamente instrumental, se hace referencia a la informática jurídica. Ojo, ¿verdad? Si lo vemos netamente desde el punto de vista de lo que usamos, del medio. Cuando nosotros, por ejemplo, necesitamos consultar algún elemento jurídico aplicado precisamente a lo que es el derecho, eso es informática jurídica. Pero ojo, cuando consideramos a la informática ya como un objeto del derecho, aquí cambia el parecer. Ya se hace alusión al derecho de la informática o al derecho informático. ¿Por qué? Porque en el anterior es un instrumento y aquí es el objeto. Esa es otra diferencia. Y ese es otro elemento que es dispar entre los enfoques, entre lo que es la informática jurídica y el derecho informático. Ok, la informática jurídica es objeto regulado por el derecho. La informática jurídica constituye una ciencia que forma parte del ámbito informático, demostrando de esta manera que la informática ha penetrado en infinidad de sistemas, instituciones, etcétera. Y prueba de ello es que ha penetrado en el campo jurídico para servirle de ayuda y servirle de fuente. Por lo tanto, la informática jurídica puede ser considerada como fuente del derecho. Criterio propio que tal vez encuentre muchos tropiezos debido a la falta de cultura informática que existe en nuestro país. Eso es muy cierto, estimados, porque ustedes más que nadie han evidenciado que lastimosamente cambiar de la noche a la mañana a utilizar estos medios sincrónicos es, no es fácil, no es sencillo. Entonces, eso implica cambiar una serie de reglas y de elementos importantes para poder constatar algunas cosas. Vaya, por ejemplo, ustedes se han fijado que ahorita se ha parado el comercio, ¿sí o no? Pero si ustedes se fijan también, antes de eso, en los Estados Unidos, por ejemplo, el comercio no se ha parado. ¿Pero por qué? Porque allá hay una gran diferencia. Allá, por ejemplo, existía un medio que de repente aquí estaban señales, que son las compras electrónicas. ¿Se han fijado que cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a páginas como Amazon, como eBay y páginas, por ejemplo, de transnacionales o de empresas que tienen, por ejemplo, que venden productos y servicios a nivel de Internet, como por ejemplo Sears, Walmart, que son entre los más conocidos, ustedes se va a percatar que siempre que cuando usted va a hacer una compra, usted hace una firma electrónica. Pero usted dice, abogado, pero yo no me pongo a firmar ningún papel. Es cierto, no lo hace de forma directa. Pero ¿cómo firma usted? ¿Se han fijado con los botones que a ustedes le dan cuando usted, por ejemplo, le explican que antes de contratar un servicio, por ejemplo, cuando usted se adquiere un correo electrónico en un servidor X o Y, por ejemplo en Yahoo, por ejemplo en Google, le aparecen dos botones en donde dice
acepta las condiciones de servicio. ¿Eso qué es? Eso es un contrato, jóvenes. Y es un contrato que nace precisamente de la utilización de la informática. Entonces, ¿qué constituye ese ejemplo? ¿Informática jurídica o derecho informático? Cuando nace una obligación, entonces sí constituye un derecho informático. Pero cuando utilizamos como medio la informática para firmar un contrato de ese tipo, ¿y cómo lo firmamos? Normalmente nosotros no leemos los contratos, ¿se han fijado? Aceptar, aceptar, ok, muy bien, acepta estas condiciones y usted no se fija a veces lo que ha firmado. Y eso es bien común y hay que prestarle atención. ¿Por qué? Porque usted al momento de apretar aceptar, usted está aceptando las condiciones del contrato de servicio de ese servidor que le ofrece ese servicio. Por eso se llama servidor. ¿Por qué? Porque tangiblemente lo hace a través de un medio. ¿Cuál es el medio? Bueno, es el Internet. ¿Y el Internet cómo se transmite? Bueno, hay diferentes medios también, fibra óptica, cables UTP, etcétera, etcétera. Eh, y ahora esos medios son catalogados como herramientas que son parte de la informática. Cuando esas herramientas Abogado, están al servicio del derecho, entonces eso es informática jurídica. Dígame. abogado. Sí, Eso está como ahorita que todo está funcionando los bancos por la red y que uno abre cuentas y hace transacciones y todo eso, ¿verdad? así es. Todas esas transacciones, cuando usted se ha fijado que al principio le ponen un contrato, si bien es cierto, usted no la firma, porque para poder tener una firma, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener eh, como un POS especial para poder firmar. ¿Se han fijado? El POS que normalmente Sí, usamos a es para veces la... en los supermercados hay. Así es, ese exactamente. Por ejemplo, no por darle publicidad a este supermercado, pero en Walmart tienen la costumbre ahora, tenían la costumbre, porque si se fijan ahora, solo usted mete la tarjeta por su propia mano, le generan la factura, pero usted antes de generar la factura, usted firma. Y eso es como que usted esté aceptando precisamente la compra-venta de los servicios que ahí están. ¿Me entiende? Y ahí acepto el cargo. Ahí acepta el cargo. Ahora, si hay algún reclamo posterior, solamente puede ser en otro tipo de condiciones. Por eso es bueno siempre revisar. Miren, yo siempre que voy a un supermercado, por ejemplo así, en los Estados Unidos es muy acostumbrado a hacerlo de esa forma. Allá más bien, la mayor parte de la gente ya está comprando de manera electrónica. Entonces, cuando usted compra productos y servicios, forzosamente tiene que hacerse a través de un contrato. Ahora, en nuestro país ya se está permitiendo esto porque ya hay una ley que ya fue aprobada en relación a la ley o contratación electrónica, ¿verdad? Entonces, esas cosas son derecho informático. ¿Por qué? Porque el objeto es regulado por el derecho. Cuando la informática es regulada por el derecho, eso se llama informática, perdón, derecho informático. Miren la siguiente presentación, ¿ves? Dice, al penetrar en el campo del derecho informático, se obtiene que también constituye una ciencia que estudia la regulación normativa de la informática y su aplicación en todos los campos. Pero cuando se dice derecho informático, entonces se analiza si esta ciencia forma parte del derecho como una rama jurídica autónoma. Miren, jóvenes, ustedes han escuchado que de repente hay docentes que ya son especialistas en derecho penal, en derecho mercantil, el derecho laboral. Por ejemplo, cada uno de ustedes, cuando tal vez ya estén por salir, así como en el caso de Héctor, les toque, por ejemplo, escoger un área determinada, porque les va a tocar. Recuerden que el derecho es tan, pero tan grande, de repente se van a querer especializar en un área, aunque ustedes van a poder llevar de todo, porque recuerden que la intención es que ustedes aprendan del todo.
Pero fíjense de que esta parte ya del derecho informático ya es un tema que aquí en Honduras ya debe de ser tomado como algo ya mucho más serio. Yo creo que gracias a esta situación que se dio ahorita, ustedes si se fijan, ya para lo que es la cuestión de contratos, para las compras, las importaciones, exportaciones, para otro tipo de relaciones, vaya, por ejemplo, imagínense ahorita en la Corte Suprema de Justicia para la revisión de los casos, por ejemplo. Ustedes si se fijaron, imagínense que de repente vaya ya se esté utilizando ya lo que es la sala virtual y ya la Corte Suprema tenía esa herramienta como un proyecto piloto de utilización de juicios de manera virtual. En España sí se llevan a cabo. ¿Por qué? Porque de repente tal vez una parte no está presente en ese momento presencialmente, pero sí está en otra parte del mundo que lo imposibilite poder estar en ese lugar determinado, pero que la norma de igual manera se le aplica tal como está. Entonces, ya miramos que esto ya es tema del derecho informático, ¿verdad? ¿Por qué? Y ya vemos también que ya viene a ser una rama jurídica autónoma del derecho, ¿verdad? Ya es una nueva rama que nosotros estamos viendo que se va a aplicar, ¿verdad? O que se está El aplicando. Congreso así va a empezar ahorita, ¿verdad? Sí, eso era precisamente, ahorita los cambios que se están proponiendo a nivel jurídico van orientados a esas herramientas, ¿verdad? Y a poder reafirmar la utilización, por ejemplo, de los medios de la informática aplicadas precisamente al derecho, ¿verdad? Bueno, relación entre la informática jurídica y el derecho informático. Ahora sí, ya vamos a ver las cuestiones, ya vimos las diferencias, ahora miremos cómo se están relacionando. Derecho informático, miren, esta es la definición, ¿verdad? Derecho informático es un conjunto de normas, doctrina y jurisprudencia que van a establecer y regular las acciones, los procesos, las aplicaciones jurídicas en su complejidad de la informática. Si se fijan, toda la definición es como cualquier otro tipo de derecho. El agregado es en la parte final, miren, después de la última coma, ¿ves? De la informática. Ya cuando miramos de la informática, entonces ya nos estamos refiriendo propiamente a lo que es el derecho informático. Ahora miremos el otro lado de la moneda, como decíamos al principio. Informática jurídica. Aquí ya la informática jurídica ya es ayudada por el derecho informático. ¿Por qué? Porque recuerden que para poder usar las herramientas o aplicaciones informáticas, entonces, para que sean puestas en práctica dentro del derecho, forzosamente tienen que estar reguladas, ¿sí o no? ¿Cómo yo voy a hacer una determinada acción a través de la web si no está regulada mediante un derecho que esté legislado para su aplicación a través de ese medio informático? Es necesario y ambas, esta es la relación que existe entre ambas. En otras palabras, para que la informática jurídica trabaje, es necesario que exista también el derecho informático. Y a la vez al revés, para que trabaje el derecho informático, también a la vez es necesario que se genere la informática jurídica. Entonces Abogado, aquí lo que existe es una cooperación. Dígame. esto es como lo que estaba diciendo usted hace poco de los juicios, así por medio de Internet, por ejemplo, ahí tiene que ser Juicios válida la virtuales. norma. Exacto, eso. Ahí tiene que ser válida la norma porque ya es una ley. Así es, sí. Para que se pueda generar una determinada acción, recuerde que la acción tiene que estar contemplada en la ley. Entonces, ya eso es derecho informático, ¿verdad? Entonces, Ok. claro, los medios que se van a utilizar para que nosotros podamos desarrollar, por ejemplo, la herramienta de lo que se va a llevar a cabo dentro del juicio, entonces eso ya es parte de la informática jurídica, ¿verdad? Entonces, ambas en este sentido van a estar ayudándose mutuamente para poder trabajar.
¿Cuál es la diferencia entre el derecho informático y la informática jurídica? El derecho informático, como habíamos dicho, es un conjunto de normas y principios que tienen por objeto legislar, definir, interpretar, estudiar, ¿verdad? Lo que es propiamente los actuares en cuanto o la actuación o la participación en que la tecnología informática se relaciona con las instituciones jurídicas. Su finalidad entonces es evitar que las nuevas tecnologías puedan conculcar derechos fundamentales de larga data o debidamente reconocidos y establecidos. ¿Qué significa esto? Bueno, que para que un determinado objeto dentro de lo que es la informática se pueda utilizar y que pueda ser reconocido, tiene que estar dentro del derecho informático. Ahora, al revés, en contrario sensu, la informática jurídica tiene que ver ya con las herramientas tecnológicas puestas al servicio del derecho. ¿Y para qué? Bueno, para hacerlo más eficiente, posibilitando el tratamiento, el almacenaje, la recuperación de la información jurídica y a su vez esta se divide según su función también dentro de los documentos, dentro de la gestión y la decisión. Vaya, les voy a dar un ejemplo. Ustedes han ingresado, por ejemplo, al servidor del SINAP, que es del Instituto de la Propiedad. Yo me imagino que más de alguno lo ha hecho. Cuando usted, por ejemplo, antes, para poder sacar usted una, una certificación íntegra de un bien inmueble, era necesario ir a lo que era el Instituto de la Propiedad. Antes era el registro inmueble y mercantil, ¿verdad? Que estaba adscrito a la Corte Suprema. Ahora no, ahora el instituto está totalmente separado de la Corte. Y este instituto, para poder emitir una certificación, era necesario que usted interviniera a través de una solicitud. Ahora no es tan necesario. Ahora también se puede hacer uso del medio informático para que usted pueda obtener, por ejemplo, una certificación íntegra a través de la web. ¿Por qué? Porque aquí es que ya los documentos públicos son públicos porque están puestos a la disposición de la gente a través de una base de datos que está de manera digital en un servidor que se conoce como SINAP. Entonces, por ejemplo, si usted quiere saber cómo va un determinado proceso, que claro, siempre se hace de manera presencial, lo puede hacer a través de este servidor de la información. Usted ahí se puede dar cuenta cómo va la gestión, si ya salió, por ejemplo, un determinado expediente, en qué lugar se encuentra, ¿me entienden? Entonces, ya aquí no solamente su función se divide desde el punto de vista de la herramienta propiamente dicha, sino que ya participa de manera documental porque ofrece documentos digitales y ya los documentos digitales tienen una fuerza legal, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque esos documentos digitales ya a través de la ley se le da ese facultativo. ¿Se han fijado, por ejemplo, que el Registro Nacional de las Personas ya está tirando partidas de nacimientos digitales y esas ya son permitidas para los trámites dentro del país? ¿Eso qué es? Eso es informática jurídica, jóvenes. Pero Los al mismo antecedentes tiempo penales, abogado. se utiliza el derecho informático. ¿Por qué? Porque ya la ley lo faculta para poder emitir esos tipos de documentos. Por ejemplo, los antecedentes penales, abogado. También, ahora ya se pueden solicitar en línea y ya usted también los puede obtener de la misma manera, ¿verdad? Entonces ya eso es informática jurídica, ¿verdad? Ya usted ya los está, ya lo pone en práctica, en otras palabras, para que de esa manera pues tengan una función práctica, ¿verdad? Ok, de ahí pasamos, a ver, no, esto ya lo habíamos visto, esto también. Bueno, hasta ahí llega esa parte.
Bueno, entonces si ustedes ven, jóvenes, lo que es la parte de la informática jurídica y el derecho informático, pues es algo que dependen una de la otra, ¿verdad? Igual tienen sus diferencias y esas diferencias y esos diferentes enfoques, pues van en relación a cómo se van a utilizar dentro del derecho. Por eso se llama, por un lado, derecho informático y por otro lado se llama informática jurídica. Ahora, ¿cómo lo van a complementar dentro de la tarea? Si ustedes si se fijan, dentro del foro, aquí les aparece un tema de discusión y aquí hay dos preguntas, miren. Ya la presentación les ofrece, como quien dice, una forma de poder diferenciar, de poder caracterizar y de poder definir qué es informática jurídica y derecho informático. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, por su cuenta, tienen que investigar otras fuentes en donde ustedes puedan identificar, además de las características y de las diferencias y de los conceptos que ahí estén obtenidos, y nada más ustedes recurrir a la fuente que ustedes están planteando dentro de lo que son sus comentarios. Entonces, hay que hacer una breve investigación bibliográfica. Recuerden que aquí hay 4 participaciones. Entonces, por lo mínimo 2 participaciones tienen que ir para responder esta primera interrogante. Y por lo menos otras 2 participaciones tienen que ir en cuanto a los ejemplos puntuales de cómo se aplica y cómo se desenvuelven ambas. Yo ya les expliqué algunos ejemplos, pero para que yo sepa que usted sabe exactamente cuál es la diferencia y cuál es la relación y cómo esto se desenvuelven en la parte práctica del derecho, entonces ustedes tienen que citar algunos ejemplos, ¿verdad? Ya aquí, por ejemplo, ya hay varias participaciones, ¿verdad? Hay 12 participaciones, hay varios comentarios de algunos compañeros en los cuales pues ya están haciendo, ¿verdad? Uso de algunos de los elementos que aquí tenemos, ¿verdad? Entonces, el objetivo del foro es que lo desarrollen partiendo precisamente del conocimiento de, de ambas ramas, ¿verdad? Solo que en este caso, una es dependiente de la otra y la otra de igual manera depende de su constitución o de su formación. Porque el derecho informático para poderse aplicar es necesario que tenga a la mano las herramientas, que en este caso es la informática jurídica. Y para que la Abogado. informática jurídica pueda aplicarse, necesita estar legislada a través del derecho informático. Dígame. Entonces, la primera pregunta, tenemos que sacar investigar de otras fuentes la respuesta, Así no es. de lo que usted nos acaba de explicar. Así es, sí. Aquí la presentación nada más les ayuda como para que ustedes tengan Una idea, sí. una idea, exacto. Si se fijan, Ok. es bien práctica y sencilla la presentación. Y si vieron, tiene pocas diapositivas porque el objetivo es que ustedes a través de su cuenta propia pues investiguen un poquito más de esta información en cuanto a lo que es el derecho informático y la informática jurídica. Oh, perdón. Ajá, dígame. Entonces, la informática jurídica sería como el reglamento del derecho informático. El reglamento, no, al revés. El derecho informático es como el que reglamenta a la informática jurídica para que se implemente dentro de la informática. ¿Me entiende? Mm, Más o menos, más o menos. O todavía no queda muy claro. El Sí, derecho informático es como que le da los parámetros para implementar la informática jurídica. Así es, sí, así es. Por ejemplo, si usted, vaya, si usted en Walmart ve que usted tiene que firmar a través de un mecanismo electrónico y no lo hace a través
de forma presencial, aunque usted esté ahí, se genera un documento que en este caso es electrónico, ¿sí o no? Correcto. Bueno, esos elementos que ahí se utilizan, los tangibles, en este caso los aparatos, eso es parte de la informática jurídica. Pero ojo, para poderse utilizar, tienen que estar legislados. Tiene que haber un derecho que me diga que el supermercado puede utilizarlos para poder generar una factura. Entonces, ¿Y ¿quién me lo Ahí viene dice? lo que es el derecho informático. Exacto, eso me lo dice el derecho informático, ¿verdad? Ok, Ahora, entonces, por ejemplo, para dígame, hacer dígame. efectiva una publicación en el Diario Oficial de la Gaceta, si yo la quiero hacer efectiva como derecho, que yo puedo pelear ese beneficio porque está publicado de manera digital, aunque no esté en físico, Sí, tengo que me amparo en el derecho informático. así es, porque ya usted obtuvo una normativa que en este caso ya fue publicada a través de un medio oficial. Pero el mecanismo Entonces, para que se pueda desarrollar la publicidad, ¿cuál es? El medio informático, ¿verdad? Cuando es pero ya debe, usado el medio informático, entonces eso es informática jurídica. ok, pero ya debe de existir una ley que la publicación de manera digital es válida. Exacto. Porque ya es una manera, vaya, si usted se fija ahorita, usted cree que si bien es cierto, ya se hizo la publicación de algunos decretos de los, vaya, por ejemplo, de los toques de queda, recuerden que esos son decretos PCM, ¿verdad? Sí, de manera digital lo están, bueno, Exacto. Porque dígame, ¿quién va a ir allá a la Gaceta a comprar usted una Gaceta? Ahorita. Ahora, se tiene que hacer la publicación física, eso sí, porque la ley hasta el momento dice que tiene que ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta. Ojo, ¿verdad? tiene que ser física y digital, me imagino? Exacto, sí. Ahora, el medio digital permite que se pueda comunicar, porque recuerden que ya hay varios periódicos. Vaya, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí hay varios diarios que son digitales, pero también hay diarios que se publican en físico, ¿verdad? es correcto. Bueno, Sí. cuando se hacen de manera digital, esos diarios tienen, vaya, si se publica una noticia y esa noticia es falsa, y si se hace de manera digital, aunque no se haya hecho de manera física, usted puede demandar a ese medio de comunicación, ¿sí o no? Es correcto. Sí, Sí, Exacto. ¿Por qué? si lo Porque, usan, sí, ¿verdad? Si usan ese exacto, medio de sí. comunicación. ¿Por qué? Porque Por desde el ejemplo, momento que se publica, entonces ya constituye un derecho. abogado, para poner una, como dice, analogía, Dígame. previo a la sesión de manera virtual del Congreso como de la Corte, ellos dijeron de que reglamentaron primero por ejemplo, la firma electrónica Ajá, para sí. que una decisión fuese válida de manera jurídica. Exacto. Eso es derecho informático. Ah, ah, Porque el Interesante. reglamento que crea esa nueva norma para usarse dentro de la informática es derecho informático. ¿Ven la definición? Conjunto de normas que le sirven precisamente para utilizar los medios informáticos aplicados al derecho. Si no, si ellos hubiesen puesto a hacer las audiencias de manera virtual, pero sin haber aprobado previo el reglamento, se podría declarar nula, ¿va? Exacto. Ahí sí, porque no se ha creado el derecho informático para poder usar esa informática jurídica. Ya. O sea, es como primero ponerse el calcetín, después ponerse los zapatos. Nadie puede Exacto, poner. sí. Exactamente, sí. Entonces, si se fijan, ven la relación que existe entre ambas, Es correcto. pero Ya, están ya, bien diferenciadas también, ¿verdad? Están bien diferenciadas. Ambas se necesitan mutuamente. es correcto. O sea, si, sin una no camina la otra y la otra no camina sin la otra. O sea, Muy cierto, ¿verdad? La informática jurídica puede trabajar de cierta manera para nivel de consulta, pero cuando quiere funcionar el derecho, necesariamente ocupa de la informática jurídica. Yo sí.
¿verdad? Correcto, es como pelear un derecho, mientras no haya una ley, no lo puedo, aunque yo tenga el derecho, pero si no existe la ley para que yo lo reclame, en nada estoy. En nada está, exactamente, ¿verdad? En nada está. Entonces, es la parte en donde ustedes tienen que desarrollar el foro. Ojo, recuerden que este tema no viene en el examen porque no les quiero llenar más de contenido, ¿ok? El objetivo es nada más que ustedes se ganen parte del acumulativo porque recuerden que este contenido sí es parte de la clase, ¿verdad? Pero yo ya les había dicho que no. Yo ya les había dicho desde un comienzo de que nos íbamos a enfocar más a los métodos y técnicas de investigación, ¿verdad? Abogado, Aunque está interesante, abogado. No, claro, está bien interesante. Sí, miren, yo les voy a decir algo. Aquí solamente hay un colega que es especialista en derecho informático en todo Honduras. Entonces, abogado, se imaginan qué mercado tiene este señor ahorita, que ya Sí, se va a sí. empezar a trabajar todas estas cuestiones a nivel de la utilización de la informática. Entonces, para futuro, esto tiene un mercado bastante grande, ¿verdad? abogado, un ejemplo tácito es lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Ajá, La Universidad Nacional autorizó este derecho de informático para que nosotros estemos a través de manera virtual a la hora de un reclamo, nosotros hacemos valer estas acciones que estamos haciendo. exacto, sí, porque la gran ventaja que tiene la universidad es que recuerden que ya tenía una normativa aplicada a las aulas virtuales, ¿verdad? Okay. Entonces, esa normativa la aplicaron por cuestión de fuerza mayor a lo que es las aulas presenciales, Ok, eso es perfecto. ¿verdad? Ya más o menos. Ok. Bueno, ahí ustedes lo que les queda es investigar un poquito más sobre el tema y agregarlo en sus comentarios. El objetivo es que se sienta que los comentarios que ustedes hacen dentro del foro sean comentarios que estén sustentados con otra bibliografía, ¿verdad? Entonces el objetivo es que también Abogado, ustedes consulten otros temas. Dígame. abogado le habla Elia. Ajá, dígame, Elia. Mire que yo quería saber, esta clase que está dando así usted ahorita del derecho, lo último ahorita de este tema, se va a ver en otras materias que cursemos durante la carrera. Fíjese que propiamente dicha, no, porque en este caso recuerde que cuando hablamos de este tema, por ejemplo, de derecho informático, informática jurídica, normalmente se tocan en aspectos bien generales, ¿verdad? La pensada es que a futuro se pueda agregar esta temática ya propiamente en una clase, porque Sí, porque es muy interesante, como dice el compañero, es muy sí, sí, interesante. sí. Y si ustedes quieren, el único inconveniente que ahorita, por ejemplo, aquí en Honduras sí no hay un lugar donde se pueda profundizar vaya, se pueda profundizar o estudiar el tema. Para poderlo hacer, tiene por un lado está, por ejemplo, Argentina y Chile, que tienen bastantes adelantos aquí en Latinoamérica. En Argentina hay una universidad que tiene ya un posgrado de Derecho Informático y la Universidad Católica de Chile también tiene un posgrado de Derecho Informático. Y en Sin, Europa, em- quien tiene la punta de lanza es España y también lo tiene Italia y lo tiene Holanda. Entonces, como ustedes se fijan, ya este es un tema ya de carácter mundial. Ah, ok. Abogado, sin embargo, en el nuevo código, al parecer, vienen delitos cibernéticos. Cibernéticos, sí, sí, sí. Y ya están contemplados porque recuerde que ahora, como el derecho está evolucionando y recuerden que ya esta es una herramienta que ya va a ser de uso común para todos. Ahorita, aunque no queramos, nos estamos afiliando forzosamente a este medio para poder tener un contacto social. Entonces, los abogados van a estar obligados a aprender sobre la Exacto, tecnología sí. para poder Sí. Y eso ha sido una de las cosas más complicadas últimamente, si ustedes sí se fijan, ¿verdad? Mm.
Bueno, Muy estimados, interesante siempre sus clases, abogado. sí, Muy no, interesante. Abogado, el tema es bien bonito, es muy bonito. Dígame. Sí. tenía una consulta. Sí, Este, como ya todo es virtual, le quería consultar que si alguna otra clase va, sí. se le pasó el día del examen anterior, el abogado de la clase está obligado a volverle a hacer el examen o Bueno, no, a bueno, pesar de que ya le haya dado la calificación a los otros compañeros. a pesar de que ya le haya, pues mire, recuerde que siempre hay un derecho. Dentro del derecho adquirido es que recuerden que si ustedes de repente pierden un examen, recuerden que al final siempre hay un derecho a reposición, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese derecho, así como se aplica a la parte presencial, también se aplica a la parte virtual. Entonces, si ustedes si se fijan ahorita, Consejo Universitario dijo, si los estudiantes están conformes con la nota, queda. Pero si no están conformes, entonces tienen derecho a repetir esos exámenes cuando el consejo lo estime pertinente. Entonces, ¿qué significa eso? Que recuerden que siempre se mantiene el derecho para poder repetir ese examen. Entonces, el derecho siempre lo tiene. Y, abogado, y así va, si uno va mal en una clase, tiene derecho siempre a la reposición, pero se va a pagar, ¿verdad que no va? Miren, tengo entendido que de acuerdo al último comunicado, ahí está explícito de que no se va a hacer el pago del examen de reposición, ¿verdad? O sea que ahorita están suspendidos esos pagos. Es que socialmente recuerden que esto ha cambiado bastante. Ha afectado a la economía del país, está afectando la economía de todos nosotros. Entonces, vaya, por ejemplo, tener acceso a este tipo de tecnologías, si ustedes si se fijan, antes era de ricos, antes era de personas que podían comprar una computadora, comprar un celular, un aparato que de repente, y si ustedes si se fijan ahora como ya es de uso más común, entonces ya hay más competencia, ya los precios ya son más razonables en razón precisamente de lo que se necesita. Entonces ya tiene que haber un acceso a todos a esos elementos informáticos. Claro, aquí en el país aún así es complicado porque recuerden que muchas personas todavía no tienen accesos electrónicos, ¿verdad? Sí. Y realmente que la tecnología se ha vuelto una necesidad, más bien. Exacto, ya últimamente se ha convertido en una necesidad. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Pues sí, estimados. Bueno, si no tienen más consultas, pues llegaríamos hasta acá, ¿verdad? Son las 8:02. Y recuerden que, bueno, hoy es jueves, nos veríamos el próximo lunes, siempre a la misma hora, ¿verdad? Ok, a las 7, abogado, o a las 5. Eh, los que tienen clases a las 5 a las 5 y los que tienen clase a las 7 a las 7, ¿verdad? Siempre vamos a hacer la doble sesión ¿Abogado? a las 5 y a las 7. ¿Abogado? Sí, dígame. Siempre la otra semana son 3 clases, ¿verdad? 3 días que vamos a tener clase. Sí, sí, son Siempre tres lunes, clases. miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves, así es, ¿verdad? El martes lo voy a dejar porque el objetivo es que trabajemos un poquito en las actividades y profundicemos, porque yo me he fijado que algunos, por ejemplo, ya me entregaron las 3 tareas, pero ya la otra semana ya van a tener las primeras revisiones. Entonces hay que ir ya haciendo algunos cambios, ya van a recibir algunas calificaciones y recuerden que también vamos a ir viendo también qué nos va a decir cómo va esta situación para finales de la próxima semana, porque ya llegamos casi a lo que es el fin de mes, Ok, ¿verdad? gracias, Porque abogado. el próximo viernes es 1 de mayo, Día del Trabajador. Todos a descansar. Más descanso. Bueno, bueno, Feriado, jóvenes. entonces sería. Entonces,
muchas gracias. Cuídense y bendecida noche, ¿verdad? Ahí nos estamos chequeando el próximo lunes. Bueno, muchas gracias, abogado. Gracias, abogado. Buenas noches a los Muchas colegas gracias, ahí abogado. presentes. Buenas noches, como siempre. Muy Vaya. atento con nosotros. Bueno, Bye. Cheque, buenas noches. Dios los bendiga siempre, siempre. Bye. Vaya, pues gracias.